Supercrack Estrella presenta. Una de las historias más hermosas que descubrí hace ya algunos años, es la que llaman Galaxia Remolino M51. ¿Y por qué me gusta esta historia? ¿Qué es lo que tiene esta galaxia de especial? ¿Te imaginas a Jesús el Cristo, mirándonos desde arriba, observando al mundo al que Él salvó desde el firmamento? Pues esto es lo que tiene esta galaxia remolino. Quédate con esta palabra remolino, porque más adelante en el video veremos las obras de los ángeles caídos en la Tierra, donde construyeron estos remolinos que nos hablaban ya de esta galaxia. Un remolino es una espiral, una rueda, y eso precisamente es lo que dejaron los ángeles caídos gigantes en la Tierra. La que llaman la rueda del gigante en los altos del Golán. Lo que para mi Supercrack Estrella representa la galaxia Remolino M51, desde donde nos observa Jesús el Cristo. Hablemos de esta galaxia descubierta en el año 2006. El agujero negro con una cruz dentro. La foto es de un agujero negro sacado por el telescopio espacial Hubble de la NASA en agosto de 2006 y se llama la Cruz de Hubble. Lo que se ve dentro del agujero negro es una forma perfecta de la cruz de Jesucristo, unos 31 millones de años luz de nosotros. Es el núcleo de la galaxia del torbellino, M51. La cruz marca la zona dentro de la ubicación en el centro de la galaxia. Este agujero negro puede tener una masa equivalente a 1 millón de estrellas como el Sol. Un agujero negro es uno de los elementos más misteriosos en el universo. Es todo lo que queda de una estrella masiva que ha usado su combustible nuclear. Con la falta de energía para luchar contra la fuerza de su propia gravedad, la estrella comprime o reduce su tamaño a un punto, que se denomina la singularidad. En este punto, la presión y densidad son infinitas. Cualquier objeto o siquiera la luz que se acerca demasiado a un agujero negro se retrae dentro, se extiende hasta el infinito, y está atrapado para siempre. Los agujeros negros son imposibles de ver, pero pueden representar el 90% del contenido del universo. El agujero de M51 y la laminina, que es otra historia, son muestras del poder que Dios ha manifestado al hombre a través de la cruz de Jesucristo. La Biblia dice de Jesús en Colosenses 1, 15, 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Algunos dicen que se les parece a la cruz, otros a un hombre con las manos extendidas, pero como sea, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. A esta galaxia también se la llama Uipol o la M15, en el centro de la galaxia hay un agujero negro, el cual visto de cerca, aparece esto Jesús el Cristo en la cruz. Revisando el archivo fotográfico del telescopio espacial Hubble, me encontré con una foto que me llamó poderosamente la atención. El centro de la galaxia M51, también conocida como The Whirlpool Galaxy, y es una galaxia espiral de gran diseño situada a una distancia de aproximadamente 23 millones de años luz en la constelación de Canes Venatici. Es una de las más galaxias famosas en el cielo. Algunos dicen que se les parece a la cruz, otros a un hombre con las manos extendidas, pero como sea, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero antes dije que te quedaras con la palabra remolino. Un remolino es también una espiral como lo es esta galaxia, pero también es una rueda. Miremos cómo la historia nos dice que los ángeles caídos gigantes realizaban representaciones de esta galaxia de Whirlpool Galaxy aquí en la Tierra, la rueda de los gigantes, el misterioso monumento prehistórico de Rujmelir y en los altos del Golán, expuesto a simple vista pero inadvertido durante siglos, un singular megalito cercano al mar de Galilea tiene a los expertos sin respuesta. Este antiguo monumento está datado en la Edad del Bronce, consta de enormes círculos de piedras y continúa siendo un misterio a día de hoy.
Nadie sabe hasta el momento quién levantó estos montones de piedras para dar forma a una gigantesca rueda, ni por qué razón. Los gigantescos círculos de piedra se revelan desde el aire. Leemos en la web de noticias Haaretz que estas impresionantes antiguas ruinas, localizadas en los altos del Golán, región en disputa reclamada tanto por Siria como por Israel, son enormes acumulaciones de rocas amontonadas. Se estima que hasta unas 40.000 toneladas de basalto negro, dispuestas en forma de rueda para delimitar un mínimo de 5 anillos concéntricos, con un túmulo funerario de piedras en su centro. Los 3 puntos rojos marcan la ubicación de Ruj Meliri, el montón de piedras del gato salvaje. En árabe es conocido como Ruj Meliri, que significa montón de piedras del gato salvaje. Su nombre en hebreo es Gilgal Refaim, o rueda de los gigantes. La referencia a una raza de gigantes en la Biblia, los refaitas, alude solo a una de las muchas teorías acerca de quién construyó este complejo monumento y por qué razón. Teniendo en cuenta el gran tamaño de Ruj Meliri, no es de extrañar que haya podido ser considerado obra de seres gigantescos. Conocido también como el Stonehenge del Próximo Oriente, se estima que su antigüedad es de aproximadamente unos 5.000 años. Datado entre los años 3000 a.C. y 2700 a.C., período de la Edad del Bronce denominado Bronce Antiguo, se cree que es contemporáneo al monumento prehistórico británico de Stonehenge. Según Reuters, a nivel del suelo dan la impresión de ser montones de escombros desprendidos de muros de piedra que se hubieran derrumbado. Cientos de dólmenes, o formaciones de roca, se encuentran repartidos por los extensos campos que rodean el lugar, de tal modo que fue solo gracias a reconocimientos arqueológicos desde el aire realizados a finales de los 60 que se reveló por fin enteramente el diseño trazado por estos montones de piedras, irreconocible desde el suelo. Era el de una inmensa diana. Esto fue construido por los Nefilim, gigantes bíblicos hijos de los ángeles caídos, y es según mi punto de vista la galaxia Whipple o la M15 desde donde Jesús el Cristo nos observa, una representación de esta galaxia. Tras las primeras excavaciones se descubrió que era una de las mayores y más antiguas construcciones de la región. No se encontraron cuerpos en este gran lugar de enterramiento. Entre 5 y 9 enormes anillos circulares rodean a la cámara funeraria central, midiendo el anillo de mayor tamaño más de 152 metros de diámetro y alcanzando una altura de unos 2,5 metros, según informa About Education. Los anillos no se encuentran todos acabados, y algunos de ellos están conectados entre sí mediante cortos tramos de muros, que trazan de este modo una especie de radios en la gigantesca rueda. El grosor de los muros es uniforme, y apenas varía entre los 3,20 y los 3,30 metros. Hay debate en torno a si el túmulo funerario de piedras situado en el centro de este megalito prehistórico fue erigido en la misma época en la que se construyeron los anillos exteriores. El montón de piedras central mide aproximadamente unos 5 metros de alto y entre 20 y 25 metros de diámetro. Pocos objetos de valor se han descubierto en Ruj Meliri, debido en parte a su antigüedad y también a una desafortunada e histórica tradición de saqueos sufridos por el monumento. Apenas se ha encontrado en este lugar un único prendedor del calcolítico, aparentemente perdido por algún antiguo saqueador. Se cree que el túmulo de piedras central pudo albergar en el pasado joyas y armas. No obstante, en las excavaciones realizadas en sus cámaras interiores no se halló objeto alguno, lo que indica claramente que estos espacios no se empleaban como almacén ni como vivienda. Las dimensiones del sitio y su ubicación en una amplia meseta salpicada de cientos de dólmenes, significa que una perspectiva aérea permite una apreciación más plena de su trazado. Desde arriba se puede ver un gran círculo, ligeramente ovalada, de rocas de basalto, que contiene 4 más pequeños, círculos concéntricos, que se van haciendo progresivamente más delgados, con unos completos y otros incompletos. Las paredes de los círculos están conectadas por muros de piedra irregular, puestas más pequeñas. Las rocas basálticas son comunes en los altos del Golán, debido a la historia de la región de actividad de origen volcánico. Descrito como el Stonehenge de Levante, el sitio se compone de 37.500 toneladas métricas de piedra apilados en parte de hasta 2 metros, 6,6 pies, de alto. Un túmulo central de 65 pies, 20 metros, de diámetro y 15 pies, 4,6 metros, de altura está rodeado por círculos concéntricos, el exterior de lo que es de 520 pies, 160 metros, de diámetro y 8 pies, 2,4 metros, de alto. Hay 2 entradas a la cara noreste del sitio, 29 metros, 95 pies, de ancho, y sureste, 26 metros, 85 pies, de ancho.
La entrada noreste conduce a un camino de 20 pies, 6,1 metro, de largo que conduce al centro del círculo que parece apuntar en la población general dirección del solsticio de junio, la salida del sol. El eje de la tumba descubierta en el centro del sitio está igualmente alineado, el monte Hermón es casi el norte y el monte Tabor está cerca del solsticio de diciembre, la salida del sol, que faciliten la conexión visual de planos cósmicos y geográfica y el refuerzo de los poderes místicos del templo por el diseño. El túmulo central, o tumba, se construye a partir de rocas más pequeñas y se cree que se han construido después de que los muros que rodean fueron construidos. Conexión a 4 paredes de piedra principal. La primera pared, en forma de semicírculo, se encuentra a 50 de diámetro y 1,5 metros de ancho. Ese muro está conectado a un segundo, un círculo casi completo de 90 metros de diámetro. La tercera pared es un círculo completo, 110 metros de diámetro y 2,6 metros de ancho. La cuarta pared y la más externa es la más grande, 150 metros de diámetro y 3,2 metros de ancho. El sitio fue catalogado en un estudio arqueológico de Israel, llevó a cabo en 1967-1968, después de la Guerra de los 6 días. El sitio es probablemente la fuente de las leyendas acerca de un remanente de los gigantes o Rephaim de Ok. Los encuestadores utilizaron mapas de Siria, después de la triangulación se encuentra en la parte superior de su montón de piedras. Después de este estudio inicial, serias excavaciones arqueológicas comenzaron en la década de 1980, en Israel Kochavi profesores Moshe Mizrahi y Johnny. Hipótesis. Culto. De acuerdo con esta hipótesis, apoyada por una gran parte de los investigadores, el sitio fue utilizado para ceremonias especiales durante el día más largo y más corto del año. Parece que en el año 3000 AC, en el día más largo, los primeros rayos del sol brillaba a través de la abertura de la puerta del norte-este, que es de 20 por 29 metros. Sin embargo, no brilló en un ángulo perfecto. Se da por supuesto esto se debe a los constructores de esos días, no tenía las herramientas de arquitectura lo suficientemente precisa. El residente, probablemente utilizado el sitio para el culto de Tamuz y el Ishtar, los dioses de la fertilidad, para darles las gracias por la buena cosecha durante el año. Después de la erección de la tumba en el centro, la trayectoria de los rayos fue bloqueado. Lugar de enterramiento. Parece que el lugar de culto más tarde se convirtió en un sitio de entierro para los líderes y otros individuos importantes. En apoyo de esta teoría fue la tumba en el dolmen. Sin embargo, no se encontraron restos humanos, solo los objetos que apunta a su función como una tumba. Además, incluso si se tratara de una tumba, que no era la función original del sitio, como la tumba de 1000 años más reciente que el sitio en sí. Calendario. Algunos creen que el sitio fue utilizado como un antiguo calendario. Aunque el sitio no puede ser usado para calcular una fecha exacta, fue suficiente para las necesidades de la gente. En los tiempos de los 2 equinoccios, los rayos del sol que pasa entre 2 rocas, de 2 metros de altura, 5 metros de ancho, en el extremo oriental del recinto. De esta manera, se podría saber cuándo las primeras lluvias que vienen, y determinar el momento adecuado para sembrar o cosechar sus cultivos. Observaciones astronómicas. Tal vez el sitio fue utilizado para la astronomía. Observaciones de la constelación, probablemente por religiosos cálculos. Los investigadores encontraron que el sitio fue construido con las dimensiones y escalas comunes para las estructuras de otra época, y en parte sobre la base de las posiciones de las estrellas. Una marca de posición. Tal vez la marca está destinada a marcar el lugar. Las marcas de posición modernas son abundantes y necesarios para muchos propósitos, tales como la tierra y las fronteras del país. Efectos similares en la antigüedad se han marcado requerido lugares también. En Supercrack Estrella decimos que señala el lugar desde donde Jesús el Cristo nos observa, pero es solo una teoría. La rueda de gigantes. Después de la Guerra de los 6 días, cuando Tzahal conquistó las alturas del Golán de Siria, no les llevó mucho a los arqueólogos ir detrás de la infantería. De hecho, algunos de ellos estaban en la infantería y vieron cosas maravillosas, en las palabras épicas de Howard Carter, quien fue el primero en ingresar a la tumba de Tutankamón en Egipto 45 años antes. Viendo lo que ellos vieron, no pasó mucho antes que las expediciones arqueológicas comenzaran a investigar las más obvias ruinas romanas y bizantinas, pero fue unos 20 años más, en 1987, que un grupo de estudiosos partió con el proyecto arqueológico Tierra de Jesur, el cual intentaba evaluar los modelos de asentamiento y contexto económico de la región por un período de más de 4000 años antes de la Era Común.
Para hacer esto ellos se concentraron en 5 lugares, el más conocido era el Kibutz Ein Hef, y el menos conocido la piedra circular megalítica de Rujmeliri. Virtualmente, en mitad de la nada, en una llanura azotada por el viento, que había sido utilizada por el ejército israelí para prácticas de artillería, un montón de piedras dispuestas en círculo resultó ser, cuando se observó desde el aire, un Stonehenge de Oriente Próximo. Rujmeliri, también llamado Galgal Arefaim, en hebreo, es uno de los monumentos más enigmáticos en el Medio Oriente. Su nombre árabe significa montículo del gato salvaje y en hebreo la rueda de gigantes, ambos nombres bien merecidos, viendo que montículo implica un montículo mortuorio y rueda se entiende por un círculo de piedra. Hasta el gato salvaje tiene significado, porque el monumento está rodeado por 5 anillos de piedra, que podrían ser considerados los caminos de un gato loco, dando vueltas a sus presas en círculos siempre decrecientes. El círculo de piedra fue descubierto primero en 1968 por Yitzhak Igal, un perito local, sobre el escenario volcánico del Golán, que está dotado con miles de tumbas de la Edad Media de bronce, 4000 años atrás, llamadas dolmen, literalmente mesas de piedra, formadas por una gran losa de piedra que descansa sobre 3 piedras para formar una tumba protegida. La investigación seria y excavaciones comenzaron en 2 períodos en 1988 y 1990 y el trabajo ha continuado esporádicamente, y hoy está siendo conducido por Michael Freichman de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero a la fecha no ha sido alcanzado un consenso para explicar la construcción del monumento o su localización en este remoto lugar. Muchos círculos de piedra están localizados a través del mundo antiguo y la mayoría de ellos consisten de impresionantes monumentos verticales en algo como un círculo, o 2 círculos, uno dentro de otro, como Stonehenge en Gran Bretaña, y generalmente sin una facción central. Pero Rujmeliri es diferente. Está hecho de muros más que piedras individuales o megalitos. Posee múltiples anillos alrededor de un montículo central, y la vista de él desde el terreno es apenas impresionante. Desde el aire, sin embargo, es mágico, pero ¿quién podría haberlo visto desde arriba miles de años atrás? ¿O fue hecho para ser apreciado desde el espacio exterior? No abundan locas teorías porque por ahora solo los serios estudiosos han puesto sus mentes en él, pero sin dudas un día los científicos ficcionales urdirán sus teorías. ¿Pero cuáles son los hechos? Hay 5 anillos de piedra con un diámetro externo de unos 150 metros. Los círculos son todos de piedra de basalto negro del escenario volcánico y varían en tamaño de pequeñas a grandes megalitos que llegan a pesar más de 5,5 toneladas. Los anillos están centrados alrededor de un montículo elevado que se levanta 7 metros de la superficie. Las excavaciones aquí han revelado una tumba elaborada, la cual los primeros excavadores sostuvieron tenía una fecha posterior a los círculos principales. Sobre la base de la misma joyería de la Edad del Bronce encontrada en el montículo, ellos dijeron que la tumba fue levantada después de la construcción del monumento principal. Hay 2 entradas al círculo exterior, una al nordeste y otra al sudeste. La primera lleva a un pasaje que está alineado con la entrada a la tumba, y esto ha sugerido un alineamiento astronómico con el solsticio de verano del 21 de junio. Eso lo emparenta con la antigua cámara mortuoria de Maeso en los Orkneys en Escocia, aunque allí el pasaje está también alineado con el solsticio de invierno del 21 de diciembre. El sol brilla directamente en la espalda de la cámara interior cada año. Los alineamientos de Rujm no han sido aún probados astronómicamente, pero el sol se eleva entre 2 de los megalitos orientales el 21 de junio. Los anillos de piedra de basalto forman ruedas que están conectadas por muros radiales, como radios, en intervalos irregulares. Ellos dividen las áreas circulares en segmentos desiguales, como si estas fueran áreas para clanes de diferentes medidas reunidos alrededor del montículo central, o para sus animales acorralados allí para un festival anual. El hecho es que las miles de piedras, cuidadosamente apoyadas en círculos concéntricos, deben haber sido el esfuerzo de muchos clanes o tribus, trabajando en armonía bajo cierto tipo de liderazgo unificado y para un plan acordado de antemano. De acuerdo a los últimos investigadores, esto todo sucedió en los tiempos calcolíticos, cuando los hombres trabajaron el cobre y la piedra, unos 6000 años atrás. Desde la alfarería del lugar está claro que el monumento continuó siendo usado en la pasada Edad del Bronce y aún en tiempos romanos bizantinos, menos de 2000 años atrás. En cuanto al montículo central, a juzgar por unas pocas reliquias preciosas dejadas por los primeros ladrones de tumbas, se convirtió en un lugar de entierro aproximadamente en el año 1300 a.C., cuando un gran cacique fue enterrado allí con sus puntas de flecha de bronce y sus dorados aros. Para él, o ella,
Ellos hicieron una cámara semisubterránea con grandes piedras lisas puestas una sobre la otra y con una losa grande y masiva para formar un domo primitivo, un tipo de superdolmen, a la medida de un líder real, rey o aún reina. A quien nosotros nunca conoceremos, pero fue él o ella descendiente de un temprano líder que había sido capaz de movilizar a su pueblo para construir la rueda de gigantes. Rugmeliri 06. Cuando uno se sienta en la tumba, como yo hice con el inspector arqueológico de Golán, Oren Zingboim, uno siente el aura de una gran personalidad anónima para quien esta debió ser su último lugar de descanso, y nosotros nos preguntamos cuál había sido el propósito de todo ello. Esta continúa siendo la pregunta que escapa de los arqueólogos. Podría haber sido algún tipo de lugar de reunión para actividades ceremoniales, quizás conectadas con un evento astronómico importante, como el solsticio de invierno o verano. Fue siempre importante para los granjeros saber cómo calibrar sus bien conocidos calendarios lunares, los cuales ellos podrían observar cada mes, con el más elusivo año solar, que regulaba sus cosechas. En el último año, Freikman ha hecho un estudio en profundidad de este enigmático monumento. Él ha encontrado que no es único, hay otros, aunque más pequeños, anillos de piedra dobles en el Golán, y están todos centrados alrededor de un montículo mortuorio. Es solo que Rugmeliri es el más grande, con 5 anillos, y Freikman ahora afirma que en el centro de Rugm la tumba fue construida al mismo tiempo que los anillos. Los ladrones de tumbas se llevaron las primeras y dejaron las últimas, incluyendo joyería y armas, pero en su prisa ellos dejaron un clavo del calcolítico en el pasaje y esto, Freikman afirma que muestra que la tumba fue la pieza central de los anillos originales. Ahí lo tenemos. Fue una tumba principal y los anillos a su alrededor celebran la importancia del muerto. Él o ella fue el gran jefe del Golán de los tiempos calcolíticos y las tribus llegaban a celebrar su paso al otro mundo, y también quizás para cuequear sus calendarios con el solsticio de verano. Y para este gran jefe, ellos llevaron 40.000 toneladas de basalto para hacer 5 círculos concéntricos alrededor de sus restos mortales. Quizás ellos pensaron que, como sus espíritus podrían reunirse con los dioses en las montañas, él podría admirar su trabajo desde el aire. Este vasto proyecto fue levantado por los pobladores del Calcolítico. Solo hacia el norte hay un vasto conjunto de habitaciones de piedra caídas, con muchos dólmenes, todos alineados a la más cercana gran montaña, que se levanta sobre el escenario del Golán, Monte Pérez, solo a 7 kilómetros, en el cual se pensaba que vivía el dios local. Incluso si Freikman está en lo correcto, Rugmeliri continúa siendo un colosal y misterioso monumento de piedra, un gigante adormecido que ha permanecido en el Golán por miles de años y continúa esperando el beso de vida del hombre o mujer que pueda encontrar la explicación final para el gran trabajo de aquellos miles de primeros trabajadores. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.